Hoy repasamos la trayectoria profesional de Mesut Özil, uno de los futbolistas más talentosos del Real Madrid y de la selección alemana. Para ello contamos con la presencia de Juan Ignacio García Ochoa, del diario Marca, que presenta en Periodista Digital Özil, el mago con botas. Juan Ignacio, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está ahora mismo, ahora que estamos en verano y con la actualidad más pendiente de fichajes que de otra cosa, la situación de Özil en el Real Madrid, ¿no? Porque algunos a lo mejor han podido pensar que con la llegada de Isco y estando en la plantilla Kaká, Modric, va a haber hay una sobrepoblación de futbolistas. ¿Cómo está ahora mismo la situación de Özil aquí? Es cierto que hay sobrepoblación, que va a haber mucho lío, salidas, llegadas, sobre todo, bueno, el que va a salir, puede salir es Kaká. En este caso Özil está tranquilo, es el número 10 del Real Madrid y bueno, su padre y su representante y también Özil han hablado con el club, hablaron antes de verano, están hablando de esa renovación y bueno, sabían que iban a llegar futbolistas para reforzar esa posición, pero bueno, su futuro está tranquilo, está en el Real Madrid y él se considera titular, va a seguir trabajando para seguir creciendo y en ese sentido él está tranquilo, con competencia, pero convencido de seguir aquí en el Real Madrid. Y eso que lo que ha sido, estamos empezando esta entrevista quizá por lo más actual, por el final, lo que ha sido, digamos, el final de temporada ha dejado un sabor poco agrio, por así decirlo, ¿no? ¿Tú crees que le ha llegado a hacer daño ese último partido de la temporada frente al Atlético de Madrid? Digo, porque en la retina de muchos aficionados parece que quedó, pues eso, lo que al fin y al cabo se le demanda, que parece que de cara al gol no acaba de concretar. A él le ha dejado triste. Él considera que ha sido su mejor temporada en el Real Madrid. La verdad es que empezó muy bien y ha dado un espectáculo impresionante. Yo creo que este año ha sido su confirmación, ha sido su temporada más regular, pero es cierto que hay dos momentos que le han dejado marcado. Antes de esa final de Copa del Rey, en la que fue el protagonista porque tuvo un disparo al poste y tuvo dos ocasiones que si hubieran sido gol pues habría cambiado, él también tiene una espina clavada con la Champions y ese partido con el Borussia Dortmund. Sí. Ese mano a mano con Weidenfeller que los primeros 15 minutos que de haber entrado sería claro, otra fue cosa. La tercera ocasión del partido después de la de Higuaín y de Cristiano. Si hubiera entrado ese gol, bueno, pues podría haber cambiado la eliminatoria. Eso lo tiene clavado él y bueno, no considera que sea una temporada negativa, al revés, considera que ha sido su mejor temporada en el Real Madrid, pero sí se ha ido con esa tristeza, ¿no? De no haber culminado la temporada con 2 goles contra el Borussia y el Atlético que podrían haber cambiado la temporada del Real Madrid por completo. Podría haberse conseguido algún título de haber acertado. Precisamente, de hecho, quizás es ahora mismo, viendo que el fútbol de Özil ha estado creciendo en consonancias de que llegó al Real Madrid, lo que ahora mismo el aficionado y sus propios compañeros o el cuerpo técnico le demandan, ¿no? Con un poco más de acierto de cara al gol, a lo mejor estamos hablando de un posible y potencial ganador del Balón de Oro cuando Messi y Cristiano bajen un poco sus registros. Él lo sabe y trabaja para marcar más goles. Mourinho se lo dijo al empezar la pasada temporada. Özil, tienes que mirar más a portería. No, quizá dejar un poco ese juego tan horizontal y ser más vertical de cada portería. Que Dira, contamos en el libro, en plan de broma, le dices, el día que me hagas caso, serás el mejor jugador del mundo. Tienes que tirar más a puerta. Es lo único, yo creo, que le falta a Özil para dar ese salto y ponerse a la altura de lo más grande, ahora mismo Cristiano y Messi, marcar más goles. Al final los premios individuales, el reconocimiento, lo que está en los telediarios, son los goles. En Özil salen jugadas maravillosas, grandes asistencias, pero sí, le falta dar ese pasito de cara a gol y bueno, pero bueno, va mejorando sus números y está promediando una media de 10 goles por temporada, pero bueno, siempre a un jugador como él se le puede pedir un poquito más. Me ha sacado el nombre de José Mourinho, su entrenador en los últimos años en el Real Madrid. Una relación que podríamos definirlo un poco de luces y sombras, ¿no? Porque fue Mourinho quien hizo por traerle, él siempre quiso jugar a las órdenes de José Mourinho, pero sin más lejos esta misma temporada, en el famoso episodio que además desveló el diario Marca para el que trabajas, en el que Sergio Ramos se puso la camiseta contra el Deportivo, porque José Mourinho directamente en el descanso le dejó en la caseta porque no estaba dando el rendimiento que él esperaba. Al final, bueno, Mourinho se ha ido, Özil está agradecido a él porque al final han sido 3 años en los que, bueno, Özil llegó como un desconocido al Real Madrid y ahora es un jugador de primer nivel, pero es cierto que han tenido buenos y malos momentos. Los malos sobre todo han llegado esta temporada, donde Özil pues se le ha exigido mucho más, donde Mourinho un poco perdió el control del vestuario y en muchas ocasiones, bueno, pues Özil ha sido el damnificado. Ha habido sobre todo 2 grandes broncas de Mourinho a Özil, una en ese descanso en el Santiago Bernabéu contra el Deportivo, en el que le llegó a decir, ¿tú qué te crees? ¿Te crees Zidane? Baja un poco los humos y le dejó en el banquillo. Eso, Özil casi rompe a llorar ese día, lo pasó realmente mal y por eso Sergio Ramos se puso le quiso echar un capote, claro, ¿no? puso la camiseta, después fue suplente después de ese partido fue suplente en Ámsterdam y le volvió a tirar un
un palito Mourinho diciendo que le faltaban minutos y calidad, que no estaba rindiendo igual que la temporada pasada. Pero bueno, al final, a la hora de la verdad, Mourinho ha tirado de él, y después de esos dos, digamos, pequeños rifirrafes, Özil fue titular en el Camp Nou. En Liga hizo un partidazo. Sí. Y bueno, pues sí, ha pasado por buenos, por malos momentos, pero al final Özil rescata los buenos momentos, y al final ha sido titular en el Real Madrid, y ser titular con Mourinho durante 3 años seguidos es muy complicado, y al final en la balanza, bueno, pues pesa más lo bueno, aunque es verdad que ha habido momentos que Özil se ha cansado de las formas de Mourinho y de correr tanto durante los partidos. Bueno, veremos a ver qué pasa ahora con Ancelotti. Precisamente con Carlo Ancelotti, ¿tú crees que por lo que conocemos del entrenador italiano, por lo que hemos visto de su trayectoria, por lo que es su relación con jugadores talentosos tipo Özil, crees que se puede ver beneficiado, que no va a estar tan encorsetado dentro de lo que es su posición en el campo? No le va a exigir a Ancelotti quizás que sea el del que corra tanto detrás de los defensas como si le pedía a Mourinho, que anteponía ese trabajo? ¿Tú crees que, por una palabra, se va a ver beneficiado Özil del cambio de entrenador? Yo creo que sí, ¿no? Porque por lo que todo el mundo habla de Ancelotti, por lo que yo podía averiguar también durante esta Copa Confederaciones, hablando con exjugadores que han estado a sus órdenes, Ancelotti es un entrenador que da mucha confianza a los jugadores. La mejor versión de Kaká, por ejemplo, se vio con Ancelotti, y la de otros muchos grandes jugadores también. Pirlo, un jugador de muchísimo talento, pude hablar con él. Igual, dice que es un entrenador, perdón, que saca lo mejor de cada jugador. O sea, que si tú eres bueno con el balón en los pies, pues no te preocupes, que yo voy a hacer que a ti te llegue el balón en buenas condiciones. Y Ancelotti sacó la mejor versión de Gattuso. ¿Qué hacía Gattuso? Correr. Pues al final Ancelotti hizo que Gattuso fuera un jugador espectacular en lo que él hace bien. En ese sentido, pues yo supongo que sacará lo mejor de Özil, que es mucho, y es cuando Özil tiene la pelota en los pies. Otro, digamos, de los, por así decirlo, de las polémicas que más han englobado Özil desde que llegó al Real Madrid, es que el primer año, por ejemplo, Mourinho muchas veces apostaba por ese tribote, ¿no? Y siempre el perjudicado parecía él, ¿no? Parecía como que la afición del Real Madrid no ha podido tampoco disfrutar de lo que puede ser el 100% de Özil, ¿no? Bueno, ahí Özil se vio perjudicado por, digamos, ese complejo de inferioridad que tenía el Real Madrid cuando jugaba contra el Barcelona al principio. Al final, Mourinho, después de aquel 5-0 que yo creo que fue lo que hizo temblar a Mourinho y lo que cambió por completo su mentalidad en el Real Madrid, aquel 5-0 obligó a Mourinho a hacer un equipo nuevo, a protegerlo, a blindarlo, y al final, bueno, pues tenía que jugar con un medio centro más, ese tribote con Pepe, y el sacrificado, bueno, pues fue Özil. Al final él vio que Di María le daba un trabajo que es cierto que Özil no realiza, Cristiano es intocable, pues el sacrificado fue Özil, y al principio es verdad que Özil lo pasaba mal porque era su primera temporada. Él pensaba que verse de fuera de esos partidos era, bueno, salir del escaparate, era su primera temporada, pensaba, bueno, a ver si el año que viene, en junio, a la hora de hacer el equipo nuevo, a Mourinho le gusta esta opción del tribote y me voy fuera, pero bueno, al final se vio que fue algo circunstancial, y que Özil pues ha seguido jugando en el Real Madrid y dando muchas alegrías. El caso es que si los aficionados del Real Madrid tienen algo que agradecerle a Özil, aparte de su fútbol, es que, bueno, a pesar de ser un jugador extranjero, en este caso alemán, por lo menos siempre él ha demostrado ser bastante madridista, y me explico. Cuentas en el libro que incluso cuando todavía tenía que desatascar la operación en el Real Madrid, cuando el Werder Bremen no quería dar su brazo a torcer, el propio Barcelona, a través de Pep Guardiola, que se ha confesado siempre un enamorado del futbolista, pues quiso ficharlo, y en ese sentido tanto su representante como su padre como él mismo le dijeron al Barcelona: nuestra palabra ya está dada al Real Madrid. O sea, en eso tiene que reconocer la afición del Madrid, que él ha demostrado fidelidad al club, ¿no? Sí, en todos esos 3 años Özil ahora se considera muy madridista. Está claro que cuando fichó, bueno, pues llegó como todos los jugadores, como un profesional. Es cierto, el episodio que contamos ahí en el libro que acabas de contar, pues fue así. Las negociaciones para fichar a Özil empiezan en 2009. Fue en este caso Reza Fazeli, su representante, que ya no está con él, ahora es su padre directamente el que lleva todo. Sí, que hace el prólogo de tu libro, además, ¿no? Sí, sabes que se ha portado realmente bien. Pero bueno, Özil en 2009 tiene un representante iraní que se llama Reza Fazeli, el mismo de Sahin, por ejemplo, de Altington. Se presentó en las oficinas del Bernabéu para ofrecerles a Özil. El Real Madrid casi no lo conocían. Florentino acababa de llegar bueno, pues acaba de ser reelegido presidente. Y fichar a Kaká. Estaba Pellegrini, estaba Kaká, Cristiano Benzema. Pues Özil le sonaba un poco a chino, y bueno, se quedaron ahí con los informes, pero no era una prioridad. El chico fue evolucionando, jugando muy bien, y la temporada siguiente fue cuando, bueno, pues realmente dijeron: te vamos a fichar, llegaron a un acuerdo con el jugador. Era complicado sacarle el Werder Bremen, y el Barça, pues como no podía fichar a Cesc Fábregas, que se enredó también su fichaje,
pues fue por Özil, y Özil, bueno, pues respetó ese contrato que tenía firmado con el Real Madrid. Dijo que no quería escuchar al Barcelona, le dio las gracias, pero que no quería ni escuchar cifras ni nada por el estilo, y que él había dado su palabra al Real Madrid, y en ese sentido, bueno, pues fue un futbolista leal, fiel, y ahora ha recibido más ofertas también. El Manchester City ha preguntado por él, el United, el Bayern también le ha tentado. Ahora y donde está Guardiola, que es un enamorado de su juego. Su prioridad es seguir en Real Madrid. Están hablando ahora para renovar su contrato. Yo creo que al final pues llegarán a un acuerdo y seguirán en Real Madrid, porque él está muy a gusto aquí, la verdad. Aparte de temas deportivos, por así decirlo, Özil ha tenido que ir superando quizás otro tipo de problemas. Uno de ellos llegó cuando tuvo que decidirse por jugar por Alemania o por Turquía, que es el país de origen en este caso de sus abuelos, y tuvo ese episodio tan desagradable que incluso en el país de sus orígenes, de sus abuelos, le llamaron un traidor por elegir la selección alemana. Lo que ocurre es que él se considera un alemán más porque ha nacido y se ha criado allí. Es una historia que realmente lo pasó mal, y es una historia complicada porque, bueno, al final entran en juego muchos factores. Aquí en este caso se llegó hasta la política. O sea, es que hablaron el primer ministro de Turquía y Angela Merkel, han estado hablando del caso de Özil, pero bueno, él siempre lo ha tenido muy claro. Él dice: yo nací en Alemania, jugó en las categorías inferiores de Alemania, jugó en equipos alemanes, pues él se siente alemán. Pero bueno, Fatih Terim, el seleccionador por entonces de Turquía, presionó mucho, empezó a llegar en los medios que él quería convencer a Özil para que jugara con Turquía, que había un turco alemán que era espectacular, que había que convencerle. Entonces, bueno, pues basado también en los casos de Sahin y Altitop, que sí optaron por jugar con Turquía, pues se creó mucho revuelo allí, hubo muchas presiones, hubo portadas, telediarios ahí diciendo que Özil era un traidor, que tenía que jugar en Turquía. Pero bueno, él... yo creo que es comprensible. Al final él nace en Alemania, juega con equipos alemanes, habla el alemán, cultura alemana. Bueno, pues por eso se inclinó por jugar con la selección alemana, y lo pasó realmente mal en un Alemania-Turquía. Ese es. En la que después Angela Merkel, después de ser abucheado en Berlín, donde vive la mayor comunidad de Turquía en Europa, bueno, le abuchearon, y Angela Merkel después bajó al vestuario para darle ánimos y, bueno, conocerle, saludarle, y bueno, al final ahora tiene una buena relación con la canciller. Y además, eso sí, es uno de sus favoritos, ¿no? Por así decirlo. Angela Merkel lo ha demostrado más de una ocasión, ¿no? Sí, siempre lo dice, y siempre que va a hacer una visita allí a la selección alemana, con el primero que habla es con Özil. Özil le ha regalado un par de camisetas para ella y otra para sus familiares. Bueno, tiene una relación de cariño, y bueno, ahora mismo Özil es utilizado en Alemania como un ejemplo de integración, y bueno, Özil lo lleva con mucho orgullo allí en Alemania. ¿Por qué crees que se le valoró tan poco en el Schalke? Es complicado. Al final yo creo que allí sucedió un poco como sucede aquí con los canteranos del Real Madrid. Sale un chico de 17 años, el Schalke se había clasificado esa temporada para la Liga de Campeones, y al final, bueno, pues tienes dos opciones: elegir la vía de la casa, de apostar por un chico de 17 y 18 años, o reforzarte quizá con jugadores más veteranos, de más experiencia, o simplemente con más nombre. El Schalke optó por fichar a Rakitic, que realmente era medio año más veterano que Özil, pero bueno, que venía ahí de Croacia, con aureola de crack, y ahí fue donde se empezó a torcer todo. Özil, bueno, pues no terminaba de convencer a su entrenador, a Mirko Slomka. A Özil le quitaron el 10 que le correspondía por contrato, y ahí fue cuando se empezó a torcer todo. Su padre no veía claro su futuro en el Schalke por este motivo, y bueno, pues al final no llegaron a un acuerdo para renovar, y en enero, pues para que el Werder Bremen, para que el Schalke sacara una cantidad de dinero, decidieron venderlo. Özil, que estaba descontento, dijo: pues me voy, y así se marchó de su casa. Realmente fue un momento duro para él, porque bueno, como sucede aquí con los canteranos del Real Madrid, que tienen que abandonar, pero al final la jugada a Özil le salió realmente bien. ¿Y cómo es Özil como persona? Te lo pregunto a ti. Bueno, aquí mismamente tenemos la contraportada del libro, te podemos ver entrevistándole. A través de tu trabajo en el diario Marca has tenido acceso a él en más de una ocasión. ¿Cómo es él como persona? Pues a mí me llamó mucho la atención. La verdad es que, bueno, tú lo puedes ver, ¿no? Tú ves a Özil y ves una persona realmente tímida, muy, muy introvertida. Siempre ves bajar del autobús con los cascos, que habla poco, pero realmente es una persona muy divertida. Y yo cuando le hice, bueno, no le conocía hasta el año pasado, hasta octubre de 2012, conocerle personalmente, hablar con él, y le hice una entrevista para el diario Marca de 1 hora, y empezó muy tímido. Es una persona que al final acaba haciendo chistes, muy abierta, que enseguida coge confianza si le caes bien. Y yo creo que, bueno, que parte de su éxito también en el Real Madrid al final es eso, que él está muy a gusto aquí, y se ha hecho muy amigo de pesos pesados del vestuario. Tiene una gran relación con Iker Casillas, el capitán, y sobre todo con Sergio Ramos. Con Ramos, que le quiso hacer ese homenaje en ese episodio. Que son íntimos amigos. Es un chico pues alegre, feliz, que
que no se preocupa por... Él lo único que le gusta es jugar al fútbol. Él es un futbolista que va muy, muy a su rollo y no se preocupa por temas de contratos y marketing y esas cosas. Él, aunque bueno, forma parte del fútbol, ¿no? Pero que él realmente solo se preocupa de jugar y un chico feliz. Él dice bueno, que el fútbol se lo ha dado todo y que no tiene motivos para estar amargado. Y ya te digo que tú hablas con él y a los 10 minutos pues te trata como una persona normal, un tío normal de la calle. Y a pesar de ser una de las estrellas más importantes del planeta fútbol, del Real Madrid, también comentas que bueno, que se adapta muy bien a la vida de la ciudad y hace una vida normal, ¿no? Le gusta ir al Retiro, aunque quizás ha ataviado de una manera para pasar de manera más desapercibida, va a comer a un restaurante turco cerca del Bernabéu, ¿no? Lo que podríamos hacer una persona normal. Sí, a él le encanta Madrid y le encanta disfrutar de lo que es la vida de la calle, la vida cotidiana. Él vive en la finca, alejado de, como casi todos los jugadores, alejado un poco de la ciudad, pero va mucho a la ciudad, ya te digo, él le gusta comer mucho un restaurante que se llama Omar, que está ahí en la calle Profesor Waxman, al lado del Bernabéu. Le gusta mucho ir al Retiro, siempre va ataviado con su gorra. Cuando viene la familia, bueno, pues le lleva a pasear por la Latina, por el centro de Madrid, por la Plaza Mayor. Es una persona muy, muy familiar, que le gusta estar mucho con sus amigos y le encanta Madrid y él, por eso además dice que no se quiere marchar, pero le gusta la ciudad y va al cine, va a Kinépolis, que le pilla lo de casa y bueno, hace una vida relativamente normal, lo normal que se le puede permitir a un jugador de fútbol. ¿Y qué le falta para ahora mismo empezar a copar tantas portas como, por ejemplo, tantas portas de marca como en el caso tuyo, como copan a lo mejor Cristiano Ronaldo, por ejemplo, para que ese peso sea más visible de cara en la prensa? Al final yo creo que lo que hablábamos antes, son los goles. Özil lo tiene todo para ser el mejor jugador del mundo. Tiene el fútbol más vistoso ahora mismo, yo creo, que hay en la Liga Española por su manera de interpretarlo, ¿no? Como Zidane, ¿no? Ese futbolista que es un artista. Pero yo creo que le faltan los goles, porque el marketing poco a poco lo va teniendo. Es un aficionado, que es un jugador que ha calado mucho dentro de los aficionados, que empieza a tener tirón. A mí, ahora hablando con el libro, la gente me escribe hasta en Twitter y hay muchos grupos de fans, de chicas que le ven hasta guapo, dicen que es guapo y tiene tirón. En Alemania tiene mucho tirón. Es el primer futbolista que tiene una figura de cera en el Museo Madame Tussauds de Berlín. Yo creo que lo que le faltan son los goles para elevarlo ya a la categoría de crack mundial y que poco a poco pues vaya teniendo tantas portadas como Messi y Cristiano. Y si tuvieses que, ya para terminar, que jugarte un poco de tu dinero, te pido que te mojes, ¿te lo jugarías a que va a ser Balón de Oro aquí en los próximos años? Yo creo que sí. La teoría que tienen tanto él como su familia a mí me ha convencido, que es esa teoría de que él todavía es muy joven, tiene 24 años, progresar. Que sigue progresando, que va hacia arriba y que Cristiano, Ronaldo y Messi, bueno, pues algún día también irán para abajo, llevan muchos años en la cima y que él tiene el mismo fútbol que ellos, lo interpreta de distinta manera y que solo le falta, bueno, pues mejorar esa cifra de goles. Él está convencido de que va a seguir mejorando y que algún día le va a llegar ese Balón de Oro. Yo creo que yo apostaría por Özil. Pues Juan Ignacio García Ochoa, redactor del diario Marca y autor de este Özil, el modo con botas, te agradecemos tu presencia aquí en Periodista Digital. Te deseamos suerte con el libro. Gracias. Y también le deseamos suerte a Özil en esta nueva temporada bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, un placer. Gracias.